estos son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio, lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir, ladrones y días dorados, y caras que me siguen aquí. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya. Bona nit a tots. Ara anem a passar a rebre els alumnes de cicles formatius. I famílies. Per començar, prego un aplaudiment per rebre els nostres presentadors. Pugen a l'escenari Antoni Campos i Maria Fullana. Hola, el meu nom és Antoni Campos i soc alumne d'imatge per a diagnòstic medicina nuclear de la de l'EDA. La meva companya Maria Fullana és l'alumna del cicle d'ajuda a persones en situació de dependència i de cures auxiliars d'infermeria en la modalitat semipresencial. És per això que, a més de presentar-los aquest entranyable acte de graduació i colenda del curs de 2022-2023, es graduem aquesta vesprada amb els nostres companys de la classe. Els dos desitgem i esperem transmetre's la mateixa il·lusió i emoció que sentim nosaltres en aquests moments. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament de Carlet la gran habilitat desinteressada que ens ha tingut en deixar-nos aquesta meravellosa sala del Saló Xinet, per a poder gaudir d'aquest acte tan important per a nosaltres. Comentar-los també que el dia 2 de juny celebrarem la graduació de l'ESO i el grau bàsic a l'Auditori de Llombai, perquè també volem agrair a l'Ajuntament de Llombai la seva disposició i per ajudar-nos a celebrar aquests actes. I sense més preàmbuls, anem a començar amb l'acte de colenda del curs acadèmic de 2022-2023.
2023 en la EFA Tortoledro. Ara sí, a la resta d'alumnes que van a graduar-se ja presents, volem donar-los la benvinguda a aquest solemne acte de graduació de l'alumnat que finalitza els seus estudis al Centre EFA Tortoledro aquest any. Comptem amb la 7a promoció de grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria en modalitat presencial i la 6a en modalitat semipresencial, la 8a promoció de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, la 12a promoció de grau superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear en modalitat presencial i la 8a en la seva modalitat semipresencial. Passem a presentar els membres de la taula que presideixen aquest acte. Ens acompanyen la Carla Cebrià, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Carlet. La Rosario Gracés, presidenta del Comitè Gestor de Tortoledro. Directora de l'escola. També tenim el plaer d'estar acompanyats per en José Gómez, president de la Fundació d'Educació i Cultura. Comptem també amb membres del nostre comitè gestor i comunitat educativa, pares, familiars i públic de Llombai, Carlet i de molts altres pobles. Ara, la nostra directora, Dolores Banyuls, ens dirigirà unes paraules. Buenas tardes y bienvenidos todos, autoridades, familias, profesores, personal de administración y servicios y los alumnos del primer curso de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, segundo curso de técnico en atención a personas en situación de dependencia, segundo curso de técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Es un verdadero placer estar aquí y poder decir unas palabras en representación de todo el equipo de la EFA. En primer lugar, quiero daros las gracias por hacer que la EFA sea más que un colegio, sea una verdadera familia, participando en todos los innumerables proyectos desarrollados durante el curso. Cada uno de vosotros habéis dejado vuestra propia huella en la EFA. También quiero dar las gracias a vuestras familias, que siempre os han apoyado en los momentos difíciles y os han dado un empujón cuando lo necesitabais. Siempre habéis estado presente. Padres, gracias por vuestro apoyo incondicional y vuestra confianza. Gracias también a profesores, porque soy testigo de que habéis dado todo lo mejor de vosotros para maximizar al 100% todas las capacidades de los estudiantes, para formar alumnos del siglo XXI, que no es intentar que el viento sople a su favor, sino enseñarles a navegar contra toda tempestad. Hoy es un día de felicidad y orgullo. Todos los que estamos aquí debemos sentirnos muy felices. Hoy finaliza una etapa muy importante para vosotros, pero a la vez empieza otra etapa mucho más bonita, donde tenéis que poner en marcha todo lo que la EFA os ha enseñado. Tenéis que ser personas fuertes, valientes, soñar en grande, comeros el mundo, porque cada uno de vosotros sois únicos y podéis con todo lo que os venga por delante. Y lo digo porque lo habéis demostrado a lo largo de estos años. Lo habéis demostrado día a día en las prácticas, en las empresas, en la dual, en las becas Erasmus. Habéis demostrado durante vuestra estancia en la EFA que sois personas luchadoras, trabajadoras, solidarias, que os dais a los demás y que podéis hacer mucho bien en esta sociedad. Me gustaría daros 5 consejos para el futuro. El primero es que os pongáis una meta, un objetivo realista pero exigente, que seáis buenos profesionales, que contéis con el esfuerzo, no os paréis en lo fácil, nadie regala nada, todo es a base de trabajo, esfuerzo y constancia. Hacer equipo, no estar siempre fijándonos en los defectos de los demás,
podemos hacer muy pocas cosas. Una orquesta la componen muchos músicos. Servir, daros a los demás, con vuestro trabajo. Aunque sí que es verdad que actualmente el servicio no está muy de moda. Pero realmente ayudar a los demás con nuestro trabajo produce mucha felicidad y satisfacción. Confiad en vosotros mismos. Cada uno de vosotros sois únicos e irrepetibles, con mucho talento. Conocer vuestras cualidades y aceptar vuestros errores, que vuestra confianza supere siempre vuestros miedos. Que no os asusten los fracasos, verlos siempre como una oportunidad para mejorar. En un momento vamos a empezar el acto de imposición de las becas de la EFA. Algunos podéis pensar que es un trozo de fieltro bordado con unas letras verdes, pero yo recomendaría que lo pusierais en un sitio visible, para que cada vez veáis la beca de la EFA, recordáis que sois personas especiales, que valéis mucho, que tenéis mucha capacidad y estáis llamados a grandes cosas. Cuando os venga el desánimo, pensad que tenéis a vuestra familia de la EFA, que siempre estamos a vuestro lado y que podéis formar parte ya de la Asociación de Antiguas Alumnas para siempre estar unidos. Os queremos mucho. Companys i companyes, com bé sabeu, aquest any ha estat especial, ha sigut prou especial per a tots nosaltres i per això estic segur que tot l'alumnat ha passat un bon any. Volem agrair a tots, en especial a l'equip directiu del centre, professors, personal d'administració i serveis per la seva dedicació, fent que les setmanes s'hagin omplit d'activitats, esdeveniments i fins i tot sortides extraescolars, concursos, desfiles. En veritat, hem tingut moltíssima sort. I en compte de parlar, millor veiem un vídeo resum del que ha passat aquest any en EFA Torredembarra. Encara que gràcies al nostre Click.edu, la pàgina web de l'escola, Instagram, Facebook i totes les noves tecnologies, hem pogut seguir al minut els esdeveniments de tot l'any. Els hem gaudit moltíssim.
les de darrere. És de la segona fila que baixen. Ai. El cicle de tècnic impures auxiliars d'infermeria en la modalitat semipresencial. Amb la seva tutora, Catalina Salom, i la cotutora Laura Cristal. Tatiana Albelda Estela, Ricard Álvarez Hervás, Vicent Vallès.
Valera Rocher, Pilar Aera Campos.
Buenas tardes a todos, soy Judith, alumna del ciclo de grado medio de curas auxiliares de enfermería. Hoy es el día de nuestra graduación y en nombre de los alumnos y alumnas que nos graduamos, nos gustaría compartir con todos vosotros unas palabras de agradecimiento y mostraros lo que ha sido este año en la EFA. Esta tarde es muy especial para nosotros, ya que nos queda muy poco tiempo junto a aquellas profesoras y compañeros con los que hemos vivido muchos momentos que nunca podremos olvidar. Aún nos viene un gran reto a conseguir, ya que el año que viene haremos una prueba de lo que es el mundo laboral, que gracias a todo lo que hemos llegado a hacer aquí en la EFA, seguro que podremos afrontarlo sin ningún problema. En nombre de los alumnos que nos graduamos, tenemos que dar las gracias a todo el equipo educativo que forma parte de esta gran familia y que hacen posible nuestra educación día a día. Todos habéis estado junto a nosotros durante estos meses, viviendo los buenos y malos momentos. A veces os hemos hecho sufrir un poco, pero siempre hemos podido contar con vosotros y con vuestro apoyo. Muchas gracias por todo. Siempre recordaremos a nuestros compañeros y compañeras. Hemos vivido muchas anécdotas juntos y hemos creado vínculos que durarán toda la vida. Por eso nos resulta muy difícil decir adiós. Gracias por ser como sois y por haber estado ahí en todo momento. Por último, cómo no, agradecer a nuestros padres por todo lo que nos han dado y por haber elegido y confiado en este colegio. Nuestra educación, sin duda, no podría haber estado en mejores manos. Esperamos que este esfuerzo que habéis hecho por nosotros se vea recompensado en un futuro. Muchas gràcies. En primer lloc em presentaré. Soc Verònica i aquest any tinc el plaer de dedicar-vos unes paraules en representació dels pares. Avui és un dia molt important per als nostres fills. Es graduen com a auxiliar d'enfermeria. Tots en màxim sort de la nostra medicina nuclear. I atenció a persones en situació de dependència. Estudis que compartisc amb alguns d'ells i que també vaig adquirir ací a la EFA. Com a professionals, aneu a dedicar-vos a cuidar persones que d'una manera o d'altra dependran de vosaltres. Persones a les quals heu d'ajudar amb molt de respecte i estima. Es tracta d'una activitat molt vocacional. Estic segura de que com a estudiants de la EFA no sols heu après a ser bons professionals, sinó que també vos han ensenyat a ser bones persones. Sé que han estat pendents de la vostra educació, vos han aconsellat i vos han guiat pel bon camí. Un camí ple de valors, com el respecte, l'empatia, el compromís i la dedicació, entre altres. Valors ètics molt importants, que vos fan ser millors persones i al mateix temps millors professionals. A més, a la EFA vos han ajudat a millorar la vostra autonomia personal, a sentir-vos vàlids, forts, per enfrontar el vostre futur. Xiques i xics, pront tindreu el vostre primer títol en les mans. Un primer pas que ja heu aconseguit, però tot no acaba així. Ara cal que seguiu, que busqueu un bon treball, que estudieu més o que prepareu una oposició, el que vosaltres decidiu. Jo, com a mare, vos aconselle que es marqueu un objectiu, que sigueu constants i lluiteu per aconseguir-lo. Sou jóvens i teniu tot el futur a les vostres mans. Per acabar, vull agrair a tots els professionals que feu possible que aquesta gran família, l'EFA Torre-a-l'Édouard, forme acadèmicament i humanament els nostres fills. Gràcies a tots per tractar-los amb estima i firmesa d'una manera individual y personalizada. Muchas gracias y fin siempre. Buenas tardes. En esta celebración estamos despidiendo al alumnado de ciclos, pero estoy aquí como miembro de la Junta Directiva de Antiguos Alumnos, para deciros que, por parte de la EFA, esto no es una despedida. En la EFA seguimos contando con cada uno de vosotros para que sigáis formando parte de nuestra gran familia. Con gran ilusión queremos ofreceros lo que realmente os ayude en esta nueva etapa que vais a recorrer. Por ello, haremos tertulias profesionales, sesiones de orientación al mundo laboral, actividades de ocio, comidas de promociones, entre otras muchas actividades. En la web de Torre-a-l'Édouard podéis inscribiros en Alumni y también en la bolsa de trabajo del centro, ya que a esta nos suelen llegar varias ofertas de empleo. Este año hemos disfrutado con las sesiones, tertulias y comidas.
Nos han ayudado mucho y ha sido una muy buena oportunidad para vernos, reencontrarnos y seguir compartiendo alegrías y tristezas. Y lo más importante de todo es seguir sintiéndonos formando parte de esta gran familia, la familia EFA. Os animo a que también disfrutéis de esta gran suerte. Un fuerte abrazo y os deseo lo mejor. Muchas gràcies. En primer lloc, m'agradaria disculpar a Lola Navarro, l'alcaldessa, que no ha pogut assistir avui, i així estic jo. En nom de tota la corporació municipal, enhorabona a tots els graduats i graduades. Vos desitge el millor en el vostre camí, que seguiu els vostres somnis, els vostres objectius, els vostres projectes i que persistiu i que prengueu les vostres decisions, perquè el futur i el present és vostre. També m'agradaria agrair a les famílies que avui ens acompanyen. Gràcies per ser el pilar fonamental dels vostres fills i filles, perquè sense vosaltres no seria possible, per entendre el seu temps i per donar-los suport en cada pas que donen. També m'agradaria agrair al professorat i a l'equip directiu del vostre centre. Per què? Perquè sense ells tampoc seria possible, perquè són les personetes que estan ahí darrere i que treballen incansablement i que de vegades està invisibilitzat. Gràcies per el vostre treball, per anar cada dia amb tanta il·lusió i amb tantes ganes a ensenyar als vostres alumnes, perquè com bé sabem, els que hem passat per ahí, un bon professor es marca per a tota la vida. Així que vos desitjo el millor. Gràcies també per haver elegit Carlet on fer la vostra graduació. Per a nosaltres, com a Ajuntament, és tot un orgull tindre-vos ací avui. Que vagi el millor possible pels que continueu la vostra formació i els que aneu al món laboral. Que vagi molt bé i moltes gràcies per la vostra atenció.